Alumnos, buenos días. El día de hoy veremos el capítulo de cimentaciones. Vamos a iniciar el capítulo de cimentaciones con las nociones generales, las recomendaciones para su dimensionamiento y los problemas comunes que se tienen en cimentaciones. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la cimentación? La cimentación es una parte del conjunto estructural que está en contacto con el suelo. Constituye el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no se rebase la capacidad portante del suelo y que las deformaciones producidas en este sean admisibles para la estructura. Dos cosas importantísimas se han dicho: que no rebase la capacidad portante del suelo. La capacidad portante del suelo está relacionada a la carga que se transmite y al área de contacto. Diseñar una cimentación va a consistir básicamente en determinar esas dimensiones, en primer lugar, entre otras consideraciones. Y lo segundo que se ha dicho es que las deformaciones producidas en el suelo, sean admisibles, porque las deformaciones son los asentamientos diferenciales son una de las causas más comunes de fallas prematuras en las estructuras. Las cimentaciones, por tanto, son una parte fundamental de nuestras estructuras. Para realizar una correcta cimentación, habrá que tener en cuenta las características geotécnicas del suelo y además dimensionar la cimentación como elemento de concreto de modo que sea suficientemente resistente. Para poder diseñar la cimentación tenemos que conocer el suelo. Conociendo el suelo y teniendo todo el cálculo de nuestra superestructura, vamos a poder dimensionar la cimentación para que sea suficientemente resistente. Conocer el suelo significa conocer sus características, el tipo de material que es, su capacidad portante y además, obviamente, estas características pues nos van a dar luces sobre el comportamiento de los suelos durante un sismo. Por ejemplo, en esta figura nosotros vemos cuál es el epicentro y tenemos suelos, diferentes tipos de suelos, el 1, el 2, el 3. El 3 es el más alejado, el 2 es un intermedio y el 1 es el más cercano. Ya sabemos que los lugares más cercanos al epicentro son los que más problemas tienen. Sin embargo, si el suelo 1 tiene unas determinadas características, pues tendrá un pico en la aceleración. Pero si tiene otras características, si el suelo es, por ejemplo, un depósito aluvional y no tiene una estructura adecuada, puede tener unas características por las cuales la aceleración, si bien no llegará al pico del más cercano, sí va a tener una duración mucho mayor, lo cual eso es peligroso para las estructuras. Entonces, el tipo de suelo pues va a influir en el cálculo de la fuerza sísmica. Vamos a ver en primer lugar los requisitos de una buena cimentación. Una cimentación deberá cumplir 3 requisitos fundamentales. Primero, que su nivel deberá estar a una profundidad tal que se encuentre libre del peligro de heladas, cambios de volumen del suelo, napa freática, excavaciones posteriores, etc. Deberá estar a una profundidad tal, o sea, ni demasiado superficial, y si es que no hubiera otro remedio, pues con las precauciones necesarias, pero tampoco a una profundidad que pueda, digamos, luego causar problemas
o durante la construcción a otras construcciones existentes, o que luego también se le cause problemas. Entonces, este tema del peligro de heladas, del cambio de volumen del suelo, que puede darse con arcillas expansivas, por ejemplo, de la napa freática y de las excavaciones posteriores, tiene que analizarse debidamente para poder definir nuestra cimentación. En cuanto a lo que es el peligro de heladas, tratar de que la cimentación esté debajo del nivel del terreno y además como medida de precaución también colocarle aditivos que ayuden a que el concreto pueda soportar debidamente las heladas. Cambios de volumen del suelo, en estos casos habrá que darle la protección debida, el cambio de suelo si es necesario, el reemplazo de suelos. Con respecto a la napa freática, los debidos aditivos impermeabilizantes, y con respecto a excavaciones posteriores, pues hay que tener cuidado con lo que son los parámetros urbanísticos, porque esto también está en relación al número de pisos, y el número de pisos normalmente guarda una relación estrecha con la profundidad de cimentación. Una buena cimentación deberá cumplir tres requisitos fundamentales. Tendrá unas dimensiones tales que no superen la estabilidad o capacidad portante, y no deberá producir un asentamiento en el terreno que no sea absorbible por la estructura. Las dimensiones estarán en relación a el esfuerzo, a la capacidad portante. De acuerdo a la capacidad portante, tendremos que darle unas dimensiones a la cimentación. Vayamos proyectándonos. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. El esfuerzo es el esfuerzo o la capacidad portante del suelo. La fuerza es toda la fuerza acumulada que está llegando de la superestructura, y el área es la dimensión que nosotros tendremos que darle a la cimentación. Aquí tenemos una imagen que nos grafica cómo es que se producen los fisuramientos cuando hay asentamientos diferenciales. Por tanto, debemos estudiar cuánto serían los asentamientos diferenciales y hacer una compactación debida del suelo, mejorar el suelo, o en todo caso calcular los momentos adicionales para poder sumarlos a nuestra estructura. Sin embargo, lo más adecuado es mejorar el suelo. Muchos suelos, fundamentalmente los que tienen arcillas expansivas, varían mucho de volumen según su contenido de humedad. En principio, dichos suelos deberán evitarse, o deberá recurrirse a unas cimentaciones más profundas, o deberá cambiarse el suelo o mejorarse. Otras veces, sin llegar al caso anterior, las alternancias de estaciones secas y húmedas, o la proximidad de árboles caducifolios con las raíces superficiales, con riego, o la rotura de conducciones de agua generan hinchamiento del suelo que pueden producir el fallo de la estructura. Por ello, conviene alejar la cimentación de todas las causas citadas como medida de precaución, o mejorar el suelo, mejorar las condiciones. Fíjense ustedes aquí les presento una imagen para que se pueda entender lo que pasa con los asentamientos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos estratos, uno superficial de arcilla y uno de arena, y tuviera esta forma, la arcilla se va a consolidar, va a haber una compresión, y en los extremos, en este caso teniendo en cuenta una estructura rectangular en los extremos, pues habrán asentamientos, lo cual generará que en la parte superior haya una fisura. En el caso inverso, donde el estrato de arena, en vez de tener una especie de cúmulo superior, tiene más bien una depresión, pues en este caso el asentamiento sería el estrato de arcilla Repito, en este caso el asentamiento se va a dar en la parte central, y
la deformación tendrá la forma que se ve aquí en el segundo gráfico, y el agrietamiento se operará en la parte central inferior. En el caso de ese tercer gráfico, de un estrato de arena que tiene una especie de incrustación de uno de arcilla en un extremo, el asentamiento se hará en ese extremo y el agrietamiento en la parte superior. En el caso en que el incrustamiento del estrato de arcilla guarde una proporcionalidad, pues habrá un asentamiento, pero no habrá una rotura, sino un asentamiento proporcional. Y es importantísima la existencia de cimentaciones colindantes. Si nosotros tenemos las cimentaciones colindantes, ya sea que durante la etapa de ejecución estemos cavando mucho más profundamente que edificaciones vecinas, o que al revés, nosotros dejemos construir una edificación que luego va a ser sometida a posibles cambios en la estructura de su suelo por la construcción de nuevas edificaciones. Como ingenieros, en ambos casos tenemos que, o sobre todo en el primero, ¿no? Tenemos que tener cuidado y tomar todas las precauciones del caso. Fíjense en este edificio. Fíjense en este edificio. Vamos a mirar por unos minutos el video. No es video, perdón. Las figuras. Esto sucedió en Shanghái, un edificio de 13 pisos derrumbado en el suelo, y vamos a ver un poco las razones. Se trataba de un edificio de 13 pisos con pilotes. Posteriormente a la construcción se hizo una excavación para estacionamientos, y todo el desmonte, el material producto de la excavación, se colocó a un costado de la edificación. Obviamente, el peso de este material pues ejercía una presión sobre el suelo existente. Lamentablemente llovió, y la lluvia hizo que este peso pues aumentara, y lo peor de todo fue que se perdió cierta estabilidad en esta parte. Hubo pérdida de material, una erosión, lo cual ocasionó toda la presión, todo el esfuerzo que se genera por este peso, más la pérdida de soporte que se genera por la socavación en este lado, pues lo que va a causar es la rotura de los pilotes y, por tanto, el derrumbe del edificio. Aquí lo tenemos. Un dato adicional a todo esto es que los pilotes no tenían acero. Les presento estas diapositivas, esta página, para que nosotros veamos lo que puede suceder cuando no se programa, se estudia, se analiza debidamente la excavación junto a edificaciones existentes. Pueden pasar en extremo cosas como esta. En la medida de lo posible deberían estar a la misma profundidad. En el caso de tener que profundizar más, deberán tomarse las precauciones necesarias y tener el mínimo tiempo posible descubierta la excavación para producir la menor variación en el contenido de humedad del suelo. Dos cosas aquí. Dice el mínimo tiempo posible descubierta la excavación para producir la menor variación en el contenido de humedad del suelo. ¿Qué pasa? Que si nosotros excavamos, dejamos parte del suelo adyacente, lo dejamos al aire. ¿Qué es lo que sucede? Que al estar en contacto con el aire se va a perder humedad. Y al perderse humedad pueden haber compactaciones, asentamientos.
y eso va a hacer que se rajen las estructuras vecinas. Si es que nosotros vamos a hacer excavaciones, tenemos que tener el mínimo tiempo posible descubierta la excavación. Significa esto que inmediatamente hay que hacer el vaciado de la cimentación y volver a rellenar. Pero en algunos casos no es tan simple. ¿Por qué? Porque en los edificios modernos, por ejemplo en Lima, sin ir muy lejos, sabemos que se están construyendo muchísimos edificios modernos, pues en San Isidro, en Magdalena, en Jesús María, edificios de muchos pisos y que tienen muchos sótanos. Y al costado de estos edificios, pues muchísimas veces todavía hay casas antiguas. Y la profundidad de excavación de las nuevas edificaciones a veces corresponde pues a 5, 6, 7, 8 sótanos, usualmente para estacionamientos. Una de las medidas, una de las soluciones que se aplica es la construcción de los muros pantalla. Aquí tienen ustedes una fotografía en la cual se ve cómo se van construyendo los muros pantalla que en resumen se hacen de la siguiente manera. Se empieza por el nivel más cercano al terreno natural, se hace la excavación, se vacía el primer nivel del muro pantalla y se ancla con estos anclajes que ustedes ven aquí. Estos anclajes se hincan en el terreno colindante. Luego de que esto esté debidamente asegurado, terminado, se produce la excavación del nivel más profundo, el nivel subsiguiente más profundo, y se repite el proceso. Y así sucesivamente hasta llegar al último nivel de profundidad, en el cual se hace el vaciado de la cimentación, las columnas de ese nivel y luego la losa de techo de ese nivel que viene a constituirse en un arriostre para estos muros. Y así sucesivamente. Les he copiado aquí una dirección de YouTube de una clase española para quienes tengan interés en conocer algo más sobre los muros pantalla, que son bastante usados cuando se tienen grandes profundidades que excavar y hay edificaciones colindantes. Aquí también tenemos un grafiquito de los muros pantalla en los cuales se puede ver cómo es que nivel por nivel bueno, ese es un gráfico de cómo queda nivel por nivel se proyectan y luego se construyen. Siempre es preferible alejar lo más que se pueda las cimentaciones de construcciones contiguas para evitar los asientos inducidos. Sin embargo, ya sabemos que a veces es prácticamente imposible. Los muros pantalla son una solución muy buena para evitar esto. Otra recomendación, que la parte superior de la cimentación se halle por lo menos a 30 centímetros por debajo del nivel del suelo o el nivel del piso terminado, también podría decirse. Lo tengo aquí. Esto tendría que estar por lo menos a 30 del nivel superior de la cimentación. ¿Para qué? Para que puedan pasar todas las tuberías. Esto sería lo ideal. Obviamente también podrían estar debajo, podrían haber otras soluciones, pero lo más adecuado es esto. Mi cimentación, la parte superior, un espacio para las tuberías entre la parte superior de la cimentación y el nivel del piso terminado. ¿Quiere decir esto que esta es una regla? No, es una recomendación. En casos extremos se puede cimentar sobre el terreno, en casos extremos. Y obviamente en esos casos habrá que ver cómo solucionamos la ubicación de todas las tuberías de los servicios. Otra recomendación es que el peralte mínimo sea de 60 centímetros. Primero porque esto va de acuerdo con la idea de
de que la columna esté empotrada en la cimentación y, en segundo lugar, que cumpla con los requisitos para un adecuado encaje. Por lo tanto, la profundidad mínima de cimentación sería 90 centímetros, porque es 30 más 60. Esta profundidad mínima da una capacidad para resistir fuerzas horizontales por acción del empuje pasivo del suelo en adición a las que se resisten por fricción. Otra recomendación importante es que las cimentaciones deben funcionar de una manera integrada. Quiere decir, como dijo el ingeniero Ángel San Bartolomé, que deben constituirse en el primer diafragma rígido. Sí, hay que tener en cuenta nada más que si en sí el suelo ya es súper rígido, no habrá necesidad de unirla tanto como cuando el suelo es, por ejemplo, una arena. En resumen, si tenemos suelos blandos, hay que proyectar elementos de unión para que trabaje de manera integrada, pero cuando los suelos son rígidos, incluso podríamos llegar a tener zapatas aisladas. Exploración del terreno. La exploración del terreno significa hacer las calicatas para el estudio de mecánica de suelos. La exploración del terreno nos da una información importantísima. ¿Cuál es la profundidad de la napa freática? ¿Cuáles son las diferentes capas del terreno conociendo, o sea, los estratos, en otras palabras? Conociendo su inclinación, espesor, características mecánicas, compresión simple, sello triaxial y químicas, los carbonatos, sulfatos, etc. La exploración del terreno nos permite tener muestras para conocer otras características mecánicas que se van a analizar en laboratorio y la capacidad de asiento sobre suelos inalterados. Capacidad de carga de las cimentaciones superficiales. Su capacidad portante. La capacidad de carga es de difícil evaluación, pues depende de diferentes factores. Es de difícil evaluación, pero se calcula obviamente en laboratorio. ¿Cuáles son los factores de los que depende? Características geotécnicas del terreno, principalmente del ángulo de rozamiento interno y de la cohesión. De la estratificación de las diferentes capas del suelo, del nivel de la cimentación, de las dimensiones de la cimentación, del tipo de carga. Les muestro aquí de manera referencial unas presiones admisibles típicas en terreno de cimentación, pero esto es algo referencial porque nosotros, de acuerdo con la norma 050, tenemos que calcular la capacidad portante, excepto cuando hay unas excepciones, pero igual con las excepciones hay que conseguir estudios de mecánica de suelo de zonas adyacentes. Asentamientos admisibles. Los asentamientos admisibles, un momento por favor. Los asentamientos admisibles, un minutito por favor. Creo que todo está bien. Los asentamientos admisibles son los asentamientos totales y los asentamientos diferenciales que puede soportar la estructura con sus forjados y tabiques, con sus muros, sus pórticos y los tabiques, sin que se produzcan daños incompatibles con el servicio de la misma, sin que haya fisuramientos. Los asentamientos diferenciales se miden en función de la distorsión angular que se produce por la diferencia de asentamientos totales entre dos cimentaciones separadas a una distancia determinada. Según Sowers, tenemos aquí una tabla de asentamientos diferenciales admisibles para diferentes elementos estructurales y en función de la longitud, que es la distancia entre dos puntos cualesquiera que asientan diferencialmente. Para evitar los asentamientos diferenciales debe procurarse que la tensión del terreno bajo las diferentes cimentaciones sea la misma. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el asentamiento diferencial se produce porque hay, digamos, diferente esfuerzo en dos puntos, pero también se produce porque cambia el suelo. Pero si las distancias no son muy largas,
se espera que el suelo sea el mismo. Y si el suelo es el mismo, si el esfuerzo que se está produciendo es el mismo, pues ese asentamiento debería ser igual. Sin embargo, no sucede así, porque a veces el terreno no es homogéneo, ni las dimensiones de las cimentaciones son constantes y se van a producir inevitablemente asentamientos diferenciales. En la práctica, los asentamientos diferenciales son función de los totales. Es por lo que se suele limitar el valor de estos. Los asentamientos diferenciales, según diversos autores, oscilan entre 2/3 y 3/4 del asentamiento total. Aquí tenemos los asentamientos generales admisibles según las características del edificio, el asentamiento general máximo admisible en terrenos sin cohesión, con cohesión. Y en este gráfico tenemos los modos de asentamiento. Como ustedes pueden apreciar, en la primera figura, en la A, el asentamiento es constante. En esos casos, la estructura simplemente se hunde y no sufre ningún daño. No es nada bueno, pero no es que sea algo bueno, pero por lo menos no sufre daño. En el segundo caso, los asentamientos guardan una proporcionalidad. En este caso, la estructura va a tener esta, digamos, deformación proporcional, este asentamiento proporcional, con una proporcionalidad. Y en el último caso no hay ningún patrón, los asentamientos son diferenciales, son arbitrarios, y ese es el peor de todos los casos, porque la estructura empieza a deteriorarse de manera inmediata. En este caso, en el caso B, la estructura sí puede sobrevivir durante mucho tiempo. Tenemos un caso emblemático que luego ya veremos. Aquí vemos el caso C, cómo es que en cada punto se produce el asentamiento y una distorsión angular que va a generar, es el delta del desplazamiento entre el H. Eso es lo que va a generar pues que el material no resista en muchos casos. Y por otro lado también está, eso es por un lado, y por otro lado está el aumento de los esfuerzos. Otra imagen que puede ayudar a comprender lo que sucede si tenemos un terreno de otro tipo, diferente, un bolsón, una incrustación para mala suerte, entonces van a haber compactaciones diferentes y se van a producir asentamientos diferentes. Y aquí un caso emblemático, el de la Torre de Pisa en Italia, que corresponde al asentamiento con proporcionalidad. Ahí nomás de construida, la torre empezó a asentarse por efecto de la consolidación del suelo de manera proporcional y, bueno, ha durado cerca de 1000 años, me parece, y no se ha dañado, pero obviamente no sirve desde ese tiempo, porque era un proyecto bastante ambicioso, constituyó un atractivo turístico más bien. Bueno, y aquí vemos cómo también los asentamientos diferenciales van a generar esfuerzos adicionales. Tipos de suelos. Tipos de suelos. A nosotros nos interesa muchísimo una característica de los tipos de suelos, que es la resistencia al terreno. Para el diseño de cimentaciones va usualmente de 0.50 kilos por centímetro cuadrado a 4.5 kilos por centímetro cuadrado. La presión admisible se obtiene como el caso más desfavorable entre la capacidad portante y el asentamiento. El factor de seguridad es alto en suelos. Para materiales granulares va de 2 a 5 y para suelos cohesivos de 3 a 6. El valor del sigma T
que el laboratorio proporciona al calculista tiene ya este factor de seguridad. ¿Por qué tiene factores de seguridad relativamente altos? Es porque se tiene en cuenta que una falla en la cimentación es fundamental. Si es que hay una falla en la cimentación, es bien difícil corregirla. Si nosotros tenemos una falla en la superestructura, podemos, en una falla en una viga, incluso en una columna, podemos hacer todo un entablado, un encofrado, y podemos sostener los techos. Se puede cambiar una viga o reforzar una viga, reforzar una columna, etc. Sin embargo, cambiar la cimentación es prácticamente imposible o demasiado caro. Por ello, aunque ahora últimamente tenemos unos métodos bastante modernos, pero siempre es complejo. Por ello, para evitar fallas en la cimentación, sabiendo que es difícil lograr su reparación versus en comparación con lo que es una falla en la superestructura, se toman valores de seguridad más altos. Hay que tener en cuenta que en Piura la presión admisible varía de 0,80 a 1 kilo por centímetro cuadrado, pero esto es muy general. Hablamos además de la ciudad de Piura y de todas las zonas donde hay arenas. Pero ojo que en Piura mismo hay bolsones de otros materiales, se encuentran muchas veces arcillas. Entonces, nosotros tenemos que siempre hacer un análisis de suelos o conseguir, si es que las áreas son muy pequeñas, si está dentro de las excepciones de la norma, o conseguir análisis de suelos de lugares aledaños, cercanos, estudio de mecánica de suelos. Según tipo de suelo, esto es muy importante, sobre todo si vamos a trabajar con edificios de gran envergadura. Según el tipo de suelo, la estructura puede estar empotrada en la cimentación, articulada, o puede tener un apoyo semi-empotrado. Depende de qué. De K sub C, que es la rigidez de la columna, del K sub B, que es el coeficiente de balastro, coeficiente de reacción de la subrasante, y de la inercia y el área de la zapata. Si acaso, para que lo conozcan, porque esto no es parte del curso, les hago un súper, ultra breve comentario sobre el modo de la reacción o coeficiente de balasto, cuyo estudio corresponde al curso de mecánica de suelos. Este parámetro asocia la tensión transmitida al terreno por una placa rígida con la deformación o la penetración de la misma en el suelo, mediante la relación entre la tensión aplicada por la placa Q y la penetración o asentamiento de la misma Y. Generalmente se le identifica con la letra K. KQ es igual a Q sobre Y. Si lo leemos con más detenimiento, al final vamos a ver que esto viene a ser el módulo de elasticidad del suelo, más o menos, casi. ¿Cómo se hace el ensayo? Se tiene, bueno, obviamente la viga de reacción, el aro de carga, el gato hidráulico, los sensores y el plato de carga. Con eso se ve cuál es la deformación, y en el aro de carga pues se tiene un contador para poder determinar la carga. También se define como la relación entre la tensión capaz de generar una penetración de la placa en el terreno de 0.05 pulgadas, que equivale a una deformación de 0.127 centímetros. Es decir, que el coeficiente de balasto es la pendiente de la recta que une el origen de coordenadas con el punto de la curva tensión-deformación, que genera un asentamiento en la placa de 0.027 centímetros. Aquí tienen ustedes la curva tensión-deformación, y esa es la deformación de 0.127, aquí está la tensión, la curva, y tenemos cuánto vale K. Una tablita como referencia para
que sepan cuál es aproximadamente el coeficiente de balasto, el cual, si es necesario, tenemos que calcularlo debidamente mediante un ensayo en el laboratorio de mecánica de suelos. Cuando la rigidez de la cimentación es alta respecto a la superestructura, podemos considerar un empotramiento. Si la rigidez es baja, podríamos considerar articulado, aunque en realidad más exacto es considerar la rigidez de la cimentación en función del coeficiente de balasto y de la zapata. Tendríamos, en el primer caso, si es súper rígido, empotrado, si no lo es, un articulado, pero el resorte helicoidal, considerando el coeficiente de balasto, sería lo más adecuado. Esto significa la reacción del suelo sobre la cimentación. ¿Cómo es la distribución de presiones en función de la cimentación? ¿Qué forma tiene? Hay diferentes formas de reacción. Si la zapata es rígida y el suelo es cohesivo, hay una carga que viene de la superestructura, llega al suelo y el suelo reacciona. Si la zapata es rígida y el suelo cohesivo, tendrá esta forma. Si la zapata es rígida y el suelo no tiene cohesión, la de acá. Si la zapata es flexible con el suelo cohesivo y si la zapata es flexible con el suelo sin cohesión. Y estas son las distribuciones reales y aquí tenemos las distribuciones empleadas en la práctica. En la práctica usamos uniformemente repartida, trapezoidales, triangulares. Y aquí están los gráficos de las reacciones ya en cierta forma uniformizadas, pero la simplificada es esta. Esta, como les mencionaba, trapezoidal triangular. Clasificación de las cimentaciones. Las cimentaciones, hasta aquí hemos visto todo lo que son recomendaciones y características. Ahora vamos a ver clasificación de las cimentaciones. Las cimentaciones se clasifican en superficiales o en profundas. Superficiales cuando el nivel de cimentación es inferior a 4 veces la dimensión menor del cimiento y profundas cuando el nivel es superior a 10 veces la dimensión menor. Entre ambos grupos hay una gran cantidad de casos intermedios. Si por ejemplo yo tengo una zapata de 1 metro por 2 metros, la dimensión menor es 1 metro. Si yo estoy cimentándola a 3 metros, pues tranquilamente cae dentro de la clasificación de superficial. Si mi estrato que es adecuado para cimentar estuviera, por ejemplo, a 15 metros, en ese caso, la profundidad máxima para poder considerarla superficial sería 4 metros, pero como la tengo a 15, entonces ya cae en lo que es una cimentación profunda. En primer lugar, vamos a ver lo que son las cimentaciones superficiales. Las más conocidas de todas son las zapatas aisladas. Constituyen el tipo más usual por razones de economía. Pueden ser centradas o excéntricas y resisten solo carga axial y momento. En segundo lugar, tenemos las zapatas combinadas, que usualmente se trata de la cimentación de 2 columnas. Se le emplea cuando las columnas están muy juntas y se superpondrían las zapatas. También para evitar el efecto de excentricidad cuando una de las columnas es perimetral o cuando hay la posibilidad de asentamientos diferenciales importantes. En este caso tenemos la zapata aislada. Ustedes pueden ver, aquí está la columna, tiene el acero, aquí está la zapata. Esto que está con un color celeste es el solado. Tenemos la parrilla, el fierro en 2 direcciones. En algunos casos va a tener su gancho, pero en otros casos no va a ser necesario. Tenemos estos taquitos que se usan para colocar el acero y el soporte es el solado.
y tenemos el fierro de las columnas que también tiene sus ganchos. La zapata combinada, ¿qué diferencias tiene con la zapata aislada? Tiene 2 columnas, a veces puede tener 3. Tiene igualmente el solado, tiene un acero inferior, pero también tiene un acero superior. Además de estas cimentaciones aisladas y combinadas, tenemos las zapatas conectadas. En el caso de las zapatas conectadas, sabemos que es una solución alternativa al caso de zapata combinada para evitar el efecto de la excentricidad cuando una de las columnas es perimetral. Es una solución muy empleada por su economía. Y las zapatas continuas, que consisten en una franja continua a lo largo del muro y de un ancho mayor. Las zapatas continuas generalmente se emplean para cimentar columnas superficiales en el caso en que el ancho es reducido y por lo tanto la excentricidad no crea problemas de diseño. Aquí tenemos un ejemplo de zapata conectada. Vean un detalle que la viga está conectando las 2 columnas, pero no es lo óptimo. Vamos a hablar luego de eso de nuevo. La viga de conexión en otros casos también se construye conectando las zapatas, pero lo ideal es que conecte a ambas, a la columna y a la zapata. En este caso podemos ver la zapata 1, la zapata 2, la viga de conexión. Fíjese que el acero llega hasta el acero de la viga de conexión llega hasta el acero de las columnas. Aquí está el solado, el fierro, la parrilla de cada una de las zapatas, las columnas, y esta viga de conexión conecta a las columnas. Algunos autores recomiendan que esta viga de conexión suba un poco y llegue a conectar hasta una parte de la zapata, de la columna. Otro tipo de cimentaciones superficiales son las losas de cimentación. Las losas de cimentación se usan cuando la capacidad admisible del suelo es muy baja hasta profundidades grandes. Cuando la capacidad admisible es muy baja hasta profundidades grandes, tenemos otra alternativa que son los pilotes. ¿Y qué uso? ¿Pilote o losa de cimentación? Pues ahí hay que hacer una evaluación de tipo económica. Y de acuerdo a los resultados de la evaluación económica se decide. Pero siempre cuando la capacidad del suelo es muy baja, bueno, la primera opción es trabajar con pilotes, pero también existe esta opción, que es el trabajar con una losa o platea de cimentación. Es necesario hacer una excavación profunda de tal manera que la cantidad de suelo que se remueva sea equivalente a la carga de la superestructura. Se considera que la superestructura se encuentra flotando. Y tenemos un gráfico donde se ve el muro corrido con una zapata corrida. Aquí tenemos una zapata combinada con sus 2 columnas. Acá tenemos zapatas aisladas, pero que están conectadas con una viga de conexión. Zapata aislada, zapata corrida. Y las losas. Losa nervada, losa de cimentación. Otra clasificación de las zapatas, aparte de la clasificación superficial profunda, es el concepto, que esta clasificación adicional está relacionada al concepto de rigidez. Fíjense que anteriormente habíamos hablado sobre reacción del suelo, en suelo arcilloso, cuando la zapata es flexible, cuando la zapata es rígida. Pero ahora ya vamos a ver cuándo vamos a llamar a una zapata flexible o vamos a llamarla rígida. Si yo tengo mi zapata, ya sea la A o la B, a la zapata le quito, a la longitud de la zapata le quito el ancho de la columna y este volado,
este volado desde, o sea, si la zapata es simétrica, a la longitud le quito el ancho de la columna, lo divido entre 2 y tengo el volado. Pero algunas veces la zapata puede ser excéntrica. ¿Cuánto es el volado? Si este volado es mayor que el peralte de la zapata o mayor que 2 veces el peralte de la zapata, se considera flexible. Y si este volado es menor que 2 veces el peralte de la zapata, se considera rígida. Ahí tenemos el grafiquito. Ahora, las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas no son parte de este curso, pero se van a mencionar de manera introductoria. No se van a evaluar, sino solamente para que conozcan, tengan algún conocimiento sobre el tema. Para estas cimentaciones, pues hay que llevar un curso de geotecnia en el cual se aprenda a diseñar los pilotes. Vamos a verlo solamente de una forma introductoria. Hay pilotes de madera. Los pilotes de madera son árboles de diferente tipo, de diferentes especies. En Europa, encinas, acá pueden ser árboles de diferentes especies forestales de la zona. Se les puede hacer un revestimiento para protegerlos de la humedad con diferentes sustancias, entre ellos sustancias alquitranadas. Y en la parte inferior, que termina en punta, algunas veces se le coloca una protección. Fíjense ustedes, ahí están, parece que fuera un lápiz. Se usan para hacer muelles artesanales. Y aquí está la protección que se le coloca a la punta. Vamos a ver, también se usa muchísimo en casas de playa. Vamos a ver este video, que es bastante gráfico con lo que es un... Ustedes pueden verlo completo luego, pero ahí tienen ahí pueden ver cómo se colocan estos pilotes de madera. También tenemos acá otro. Uy. Un minuto, por favor. Ok, parece que ya se recuperó la conexión. A ver. También en este caso, podemos ver cómo se está hincando un piloto. Pero la diferencia con esto es que se está haciendo manualmente, no con maquinaria. Magula de saca. Y hay personal, está con un tecle, una polea, están con soga, levantando un peso grande para dejarlo caer sobre... ¿Pesa más? Con el émbolo. Es que el émbolo no trabaja, sí. Dejarlo caer sobre la cabeza del piloto. Pero hace peso.
El varillaje también hace peso Ustedes hacia abajo. pueden Pero ver pesa este 70 video kilos también, solamente la caída, compararlo no con el más. anterior, No tanto con el ángulo. y darse cuenta de las dos condiciones de hincado de los pilotes. Se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, sirven para pues conseguir estratos más estables de fundación. Si ustedes se dan cuenta, en un caso se trata de arenas cerca de la playa, en otro caso posiblemente estén cerca de una zona tropical y posiblemente se trate de arcillas. Bueno, para que se den cuenta de las dos formas, de las formas que se tienen de hincar pilotes de madera. Los pilotes metálicos pueden apreciar, se trata de perfiles metálicos. Pueden ser de disco, de punta o de tornillo. En este caso del disco pueden apreciar, tiene unos nervios que son utilizados para su refuerzo y hay un orificio circular que permite inyección de agua. Si el agua ingresa a presión, puede ayudar a ablandar el suelo y va a facilitar el hincado. Pilotes metálicos. Fíjense ustedes en esta figura. Hay diferentes diseños para facilitar el hincado. Obviamente, si nosotros tenemos un hincado con este tipo de aditamentos, unos filetes en espiral, pues aquí el hincado no va a ser un hincado combinado con método rotatorio. Ahí tenemos el izaje de un pilote y aquí también pueden ustedes ver cómo se está en este caso hincando, porque aquí no hay forma de hacerlo rotativo, se están hincando los perfiles de acero. Tenemos en este caso pilotes metálicos tipo tornillo, que estos son máquinas que colocan con máquinas rotativas, y lo más conocidos de todos, los pilotes de concreto. Hay diversos tipos de pilotes de concreto. Pilotes vibro son los formados mediante tubos de un largo máximo de 20 metros. Su hinca es por medio de martinetes, llevando en su interior, o sea, se hace la hinca con el tubo, se saca el material y se coloca la armadura, muy utilizados en Inglaterra. Vamos a ver un pequeño video. Los pilotes in situ son una técnica de cimentación profunda. Se ejecutan en excavaciones realizadas en el terreno mediante cuchara o hélice, dependiendo de la tipología del terreno a perforar. En esta excavación se introduce una armadura de acero y posteriormente se hormigona. En función del tipo de terreno, los pilotes in situ pueden ser de intubación recuperable o CPI 4, con lodos tixotrópicos o CPI 6 y CPI 7 o perforación sin ningún tipo de contención. Al entrar a la obra, el personal irá equipado con los EPIs obligatorios: casco, ropa de trabajo, chaleco. También pueden ustedes luego terminar de ver ese video. Es bastante
interesante. La parte de la seguridad en el trabajo también, obviamente. Diferentes métodos. En algunos casos los pilotes podría ser que no lleven acero, en otros tienen que tener toda su armadura. Y no solamente tenemos estos pilotes vibros, sino tenemos los Strauss. La Inca se hace por medio de un taladro. Tenemos los simplex, que son muy utilizados en Estados Unidos. Consiste en clavar un tubo de acero provisto en su parte inferior de una punta resistente. Se va echando el concreto al mismo tiempo que se va extrayendo el pilote poco a poco. Ahí se puede ver en las figuras el hincado, cómo se retira y cómo queda finalmente el pilote. Luego tenemos el pilote Wilhelm, que es un sistema perfeccionado del simplex, en el que se utiliza un explosivo que se hace estallar en la base para que quede un cono esférico donde se introduce el hormigón. Están los pilotes radio, que son uno de los más usados en España. La perforación se efectúa como si se tratara de un sondeo de gran diámetro. Fíjense que por ejemplo, para petróleo se hacen sondeos. También hay técnicas que guardan cierta relación, que son, por ejemplo, las técnicas de perforación de pozos para agua potable. Pero en este caso, se hace la perforación no para encontrar agua, obviamente, sino para encontrar un estrato estable. Y se puede hacer con máquinas, así como se hace con percusión. De lo que estoy hablando ahora es que se hace con máquinas rotativas que permiten hacer el orificio, y además se puede estabilizar el suelo y colocar la armadura para vaciarle el concreto. Los pilotes Derky, que también son empleados en España y corresponde al tipo Strauss, aunque más perfeccionado. También se hace con una campana de cierre que se logra con explosivos. Y aquí tenemos el pilote Franchi. En principio, el pilote Franchi es simplemente una versión mejorada de los pilotes hincados simplex. Se va colocando el tubo y también se le hace su bulbo, se le vacía el concreto y luego cuando no tienen armadura y cuando sí tienen armadura, se llega hasta la profundidad de vida y luego se retira material y se coloca la armadura y se hace el vaciado. Finalmente se puede retirar el tubo. Y también tenemos una perforadora rotatoria. Se saca el material. Acá también hay toda una metodología porque para esto se trabaja con agua y se hace una construcción de canales para la recirculación del agua, o lodos, como se le llama, y se le coloca también la bentonita para estabilizar las paredes. Hay una metodología bastante desarrollada. Se hace toda la perforación, se trata de que la perforación pues sea estable, se puede colocar que se pueda colocar la armadura y luego se hace el vaciado del concreto. Esta es una de los gráficos que resume de mejor manera cuál es el procedimiento para estos pilotes Franchi o todas las variantes que hemos visto. Y en este gráfico podemos ver pues las diferentes formas que pueden tomarse finalmente los pilotes, con forros corrugados, delgados, cilíndricos, con un tapón de concreto precolado, con el tubo, que es una camisa, un tubo de paredes delgadas, y con una cabeza para la Inca. Acá con un forro delgado cilíndrico corrugado que se hinca con un mandril expansivo, tiene la cabeza. Y acá un Franchi, pedestal formado, el pedestal como en F,
El pedestal se forma dejando caer directamente el martinete. Aquí hay un tubo cónico hincado, sin mandril, y tubo grueso hincado en el terreno, dejando caer directamente el martinete en el tapón de concreto fresco. El tubo se saca progresivamente al ir añadiendo cantidades adicionales de concreto que se golpean con el martinete. El pilote puede ser fabricado, y en este caso es con hinca, con martinete, con martillo hidráulico, o puede ser in situ, que tiene que tener pues un método rotatorio de perforación. Y el pilote prefabricado, estamos hablando aquí de pilotes de concreto. Pilotes prefabricados in situ que tienen cierta irregularidad. Hay unas fotografías para que vean cómo quedan los cabezales de los pilotes, y sobre esos cabezales se hace una zapata, se va a hacer una zapata. Ahí tenemos parte de lo que es la extracción del tubo y la colocación, en este caso, de la armadura y el vaciado. Aquí ya están terminados. Aquí hay pilotes prefabricados que se van a hincar. Les recomiendo que ustedes vean todos los videos, se informen para que tengan conocimiento sobre todas estas técnicas que se utilizan para las cimentaciones profundas. También se pueden usar las pilas, que son una especie de llamados pilotes cortos, que son cimentaciones intermedias. Y los caissons o cajas, esos se han usado muchísimo desde hace bastante tiempo. Se construye haciendo el primer nivel de la caja y se va excavando y la caja va, digámoslo, cayendo, va hundiéndose, va profundizándose, y luego de nuevo los obreros seguían excavando para que se pueda construir otro cuerpo, colocar otro cuerpo de la caja y vayan cayendo y profundizándose. Bastante peligrosa su ejecución, y se hacía pues con poleas, se iba sacando el material, y ha habido muchas muertes con esto. ¿Cómo elijo el tipo de cimentación? Siempre que sea posible hay que usar zapatas aisladas. Si hay excentricidad, debe usarse viga de conexión. Cuando dos zapatas están muy cerca y se superponen, se usa zapatas combinadas. La zapata continua se usa cuando la carga axial no es muy elevada, reemplaza el cimiento de un muro. La zapata continua obviamente puede servir para muros, si es el caso, o para placas. Y siempre pues hay que verificar si son necesarios los pilotes o losos de cimentación. Es decir, hay que verificar si vamos a trabajar con cimentaciones profundas o cimentaciones superficiales. Finalmente vamos a ver problemas comunes en cimentaciones: las arcillas expansivas, las arenas licuables, las arenas colapsables, las arcillas altamente compresibles y suelos en talud. Una arcilla expansiva, una vista de esta naturaleza, pues inmediatamente nos debe hacer sospechar de arcillas expansivas, porque el hecho de que esté tan fisurado significa que ha habido procesos de contracción, dilatación, y que en arcillas están ligados a humedecimiento del material, y normalmente quedan de esta forma. También el color puede darnos muestra de un peligro, pero los ensayos son los que nos van definitivamente a definir si se trata de arcillas expansivas o no. Hola, soy Eto, tengo 5 años. Mi mamá. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en Piuraco por el tema de arcillas expansivas está relacionado a la gestión de las es la gran cantidad de fisuras que se han producido.
Sí, tiene por aquí. El segundo video es similar, ustedes también pueden verlo para que complementen. ¿Qué significa esto? Es bien importante que entendamos. La Virgen de las Mercedes es la patrona, creo que es, de Paita, del puerto de Paita, y tiene bastante arraigo popular. Muchísima gente hace peregrinaje, si mal no recuerdo, me parece que es en septiembre, el día de la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes. Y este día, pues, o unos días antes, 24 de septiembre, efectivamente, unos días antes, la gente peregrina, es decir, camina hacia Paita y llegan caminando, así como lo hacen para la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, también lo hacen para la Virgen de las Mercedes. Por lo tanto, ha sido una necesidad, se ha constituido una necesidad que se tenga un santuario, bueno, por una cuestión de culto y también para albergar a todos los peregrinos que llegan a rendir culto. Pero ha sido una falla terrible que se haga tamaña inversión y que no se haya hecho un estudio adecuado de suelos. Fíjense ustedes en lo importantísimo que resulta hacer el estudio de mecánica de suelos. Se hace la inversión pero inmediatamente empieza a tenerse estos problemas. ¿Qué pasa con las arcillas expansivas? Las arcillas expansivas se contraen o se expanden conforme hay humedad. Esto genera esfuerzos adicionales en las estructuras de cimentación y va a generar que haya fisuramiento y falla prematura. Tenemos este planito. Miren ustedes, aquí arriba está el mapa político de las provincias de Piura y tenemos del norte del Perú las zonas donde pueden haber arcillas expansivas. Las rayitas verticales que corresponden a Loreto, alguna parte de Amazonas. Ocurre zona con geología favorable y clima desfavorable para la ocurrencia de suelos expansivos. Las horizontales que están por acá y que también nos competen. Tiene que ver con zonas, esta es parte de Huancabamba, zonas geológicas, zonas de características geológicas y climáticas que hacen posible la ocurrencia de suelos expansivos. Se ha comprobado existencia en el Ecuador. Y la que tiene doble línea es la inclinada en la zona de características geológicas y climáticas favorables a la presencia de suelos expansivos. ¿Quién está aquí? Tumbes. Y en la parte de Piura está Talara, Paita, Sechura y Sullana. Son las zonas en las que hay que tener mucho cuidado. También en zonas de Huancabamba, Ayabaca. En periodo normal debe haber una fisura, pero en periodo de sequía, fíjense ustedes a cuánto proporcionalmente en escala podemos ver cómo se aumenta el ancho de la fisura. Y estas son las formas típicas de fisuraciones en viviendas unifamiliares con cimentaciones superficiales sobre suelo arcilloso. Obviamente lo que son los suelos es peor. Y me olvidaba, en Piura también hay, en el Valle de los Incas, por ejemplo, también hay suelos arcillosos, en Sullana, en Cieneguillo. ¿Qué hacemos si tenemos arcillas expansivas? Pues en primer lugar hay que cambiar el suelo, pero también hay otras tecnologías. Caviti, por ejemplo, propone un sistema de encofrado perdido de cajas de cartón con refuerzos de retículas en el interior, similares al nido de abeja. Estas cajas que están
vacías son las cajas que van a ser el colchón y la arcilla pues todos los cambios van a amortiguarse con ese colchón. El encofrado con estas cajas, con refuerzos de retículo en el interior, asegura el vaciado del concreto hasta el fraguado. Y debido a la propia humedad del terreno, las cajas pierden su resistencia y crean un espacio entre el concreto y el terreno. Tenemos más ejemplitos de lo que pasa con las edificaciones, incluso con pistas, con vías. Entonces, para terminar, las arcillas expansivas son un problema. Las tenemos a la vuelta de la esquina, en Sullana, en la zona salitral de Querecotillo, en Cieneguillo, en el mismo Piura, en Tambo Grande, en Huancabamba, Talara, Paita, Sechura, tienen suelos con arcillas expansivas. Muchísimo cuidado con esto cuando construyamos, cuando proyectemos expedientes, cuando seamos residentes, porque no hay que construir sobre un suelo expansivo, hay que mejorarlo. Ahora hay aditivos, estabilizadores, etcétera, pero reemplazarlo con su debido colchón de bastante, dependiendo pues de la agresividad, de un espesor adecuado, un colchón de over, un colchón de hormigón y luego las cimentaciones con de preferencia, lo más aisladas que se puedan. Se pone también geotextiles, geosintéticos para evitar que esa zona del suelo se humedezca. Licuefacción de suelos. Este es otro de los problemas enormes que nosotros tenemos. Cuando tenemos suelos con arena saturada y se presenta un sismo, una carga dinámica que va a hacer que se desordenen las moléculas de las arcillas y el agua salga expulsada hacia la superficie. Y los asentamientos son, pues, los hundimientos, desplazamientos, asentamientos son muy, muy fuertes. La licuefacción, ustedes lo deben haber estudiado esto en suelos, me imagino muy bien, aquí solo lo estamos repasando. Es un fenómeno por el cual un suelo saturado o parcialmente saturado pierde sustancialmente la resistencia y rigidez en respuesta a una tensión aplicada, dinámica, generalmente un terremoto u otro cambio repentino en la condición de tensión, lo que hace que se comporte como un líquido. Y tienen, por ejemplo, cuando hay un suelo estable, están los granos de arena sueltos unidos por fricción y los espacios porosos llenos con agua, pero sí hay una carga dinámica. La saturación desestabiliza el suelo, aumentando el espacio entre los granos. Fluye el agua como un líquido, fluye el suelo como un líquido. Se hunde. Antes del terremoto tenemos esto, las capas, el agua con la arena, debidamente que soporta muy bien, pero cuando llega el terremoto se produce toda la inyección del sedimento subyacente. Un ejemplo de lo que puede ocurrir con licuefacción de suelos. Por acá se ve que hay niveles de agua que están relacionados con esto. También, bueno, se produjo en Pisco, viene en relación a desprendimientos por licuefacción, el lago La Merced, desprendimientos de laderas, y esto que es muy, muy conocido en Niigata, Japón, en 1964, estos edificios estaban cerca del río Shinano y disminuyó pues terriblemente la capacidad portante del suelo y se inclinaron o se voltearon. También en Niigata, el desplazamiento y las cimentaciones de los pilares del puente causan el colapso de la estructura. Aquí podemos ver el hundimiento de zonas de arena en la localidad de Niigata después del sismo. Y esto es algo muy, muy característico. Esto de acá se llaman los sand boils, que es arena hirviente o algo así, en traducción, y estos dan una prueba irrefutable de licuefacción. Esta especie de cráteres también y esta especie de erupción. También en la autopista de Hanshin
fuertes vibraciones en el suelo produjeron la liquefacción. Y las arenas colapsables. Las arenas colapsables tienen muy poca atracción intermolecular. A veces el viento mismo se las puede llevar. Normalmente están relacionadas a arenas de dunas. Eso es otro problema, se recomienda no cimentar ahí. O en todo caso hacer los mejoramientos de suelo necesarios. Y las arcillas compresibles, que están relacionadas a fondos del lago, donde hay una cantidad depositada de materia orgánica. Entonces estos suelos son altamente compresibles. Un ejemplo muy conocido es el de la Ciudad de México. Yo les he trazado aquí una línea amarilla para que se puedan dar cuenta, ¿no? Aquí tienen una cornicita y miren cómo esto se ha hundido. Ciudad de México es una ciudad que se está hundiendo. Les recomiendo leer en internet, hay muchísima información sobre Ciudad de México por cultura general. Tiene que ver con las arcillas expansivas, altamente compresibles. Ciudad de México está asentada sobre un lago, Texcoco, parece que se llama el lago, y bueno, ellos están siempre monitoreando porque tienen joyas arquitectónicas valiosísimas, como por ejemplo la Catedral de México. Y también aquí, esto es solamente para cultura general, como es que Ciudad de México ha ido sufriendo, es para ver el tema de los asentamientos que se han ido produciendo, los hundimientos, etcétera, que están relacionados con sus canales de desagüe, etcétera, pero obviamente con el peso que se tiene sobre todo el área. Otro problema muy importante son los suelos en talud, porque como sabemos, los suelos deben tener un ángulo de reposo y a veces los taludes que se establecen no son los más adecuados. Hay que estabilizar debidamente con el ángulo de reposo o en todo caso colocar los muros de contención necesarios. Ahora pues está muy en boga o como última tecnología la construcción de los muros de tierra. En Lima, en los acantilados que dan hacia la Costa Verde, se construye mucho y se trata también de suelos en talud, aunque el suelo de Lima en esa zona es muy estable. Sin embargo, también hay estudios que dicen que se está sobrecargando. Bueno, y finalmente tenemos aquí unos ejemplos de construcción. Acá hay un muro pantalla del que también les he hablado. Los muros pantalla, los que se utilizan para sobre todo solucionar problemas de excavaciones a gran profundidad cuando estamos al costado de cimentaciones colindantes. Y también, aunque no hubieran cimentaciones colindantes, pues es algo que facilita muchísimo el procedimiento constructivo. Y también había un videíto ahí, lo pueden mirar. Bueno, ahí tienen sus muritos pantalla con sus anclajes. Aquí están los anclajes de los muros pantalla y además hay unos puntales adicionales. Se llega hasta el final, se vacía la platea y luego ya empiezan a construir los últimos niveles y van construyendo las losas. Bueno, aquí hay unas fotitos de habilitación de acero en zapatas, vaciado de zapatas, curado, viga de cimentación. Aquí también tienen toda una cimentación que están vaciando. Bien. Entonces, terminamos. Es todo por hoy. Y en la próxima clase, preguntas sobre este tema, comentarios sobre los videos y luego ya comenzaremos con lo que es el diseño. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta luego.